Muy bien, ahora sí. Bien, entonces, continuemos. Una de las aplicaciones de la termodinámica es las máquinas térmicas. En la temperatura, en este concepto bien importante que hemos visto, hay una gran cantidad de energía, entonces generalmente se pensaba que toda la energía perdida en forma de calor, por ejemplo, en la mecánica clásica, esa energía era desperdiciada y ya no se podía volver a utilizar, ¿no? Por ejemplo, cuando se tenía un bloquecito y se desplaza, se lo lanza con una cierta velocidad por esta superficie que tiene fricción, entonces adquiere una cierta velocidad, se va desplazando debido a la fricción, el bloquecito se cose una cierta distancia y termina deteniéndose, ¿no? Entonces, en una primera instancia tenía energía cinética porque tiene velocidad y seguramente tiene más el bloquecito, su energía cinética un medio mv cuadrado. Después de que termina de coser, se detiene, como ya no tiene velocidad acá ya no tiene energía cinética, entonces, ¿dónde se ha ido esa energía cinética que tenía el bloquecito? Eso se ha ido incrementando la temperatura de la superficie por la cual está friccionando el bloquecito y la parte inferior del bloquecito también, ambos se incrementan, ¿no? Entonces, ahí se pierde esa energía en forma de calor, incrementando la temperatura de las superficies de contacto. ¿No? Esa cantidad de calor perdida ahí eh, eh, es una cantidad de calor que no puede ser recuperada en la misma forma en la que se ha generado esta transferencia de calor. Es decir, esta superficie horizontal de la superficie de contacto con el bloquecito no se va a enfriar, no va a reducir su temperatura y el bloquecito automáticamente va a empezar a moverse, va a empezar a ganar velocidad, va a empezar a ganar energía cinética. Entonces, eso es algo que no va a ocurrir, ¿no? Nunca. No, pero es algo que matemáticamente no tiene ninguna restricción. No hay nada que diga que no se puede hacer eso matemáticamente en todas las fórmulas que se ha visto, porque eso no rompería el principio de conservación de la energía, ¿no? La primera ley de la termodinámica, si la cantidad de calor se transfiere otra vez al cuerpo, al bloquecito, reduciendo la temperatura de las superficies de contacto e incrementando la velocidad del bloquecito, ¿no? Ganando energía cinética y reduciendo la temperatura de la superficie de contacto, eso no rompería la primera ley de la termodinámica, pero experimentalmente se puede ver que eso no es posible, ¿no? No es posible. Entonces, eh, vamos a ir abordando ese principio que manifiesta sobre los procesos físicos, los procesos termodinámicos, en qué dirección pueden, pueden realizarse estos procesos y en qué dirección no, relacionados con la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Eso es respecto a procesos reversibles, ¿no? Que este proceso que se pierda calor, que se reduzca la temperatura para que gane energía cinética el bloquecito, es un proceso irreversible, nunca va a ocurrir. Bien, sin embargo, hay la opción de que estas cantidades de energías que están en diferentes sistemas con altas temperaturas, se la pueda utilizar una parte de esa energía realizando trabajo mecánico, realizando energía de movimiento, ¿no? Y eso es justamente lo que hace una máquina térmica. Una máquina térmica trabaja entre dos focos de calor, entre dos sistemas que tienen diferencia de temperatura. Si no tiene diferencia de temperatura, no se puede realizar esa sustracción de energía. No se aprovecha del hecho de que de forma natural el calor fluye de los cuerpos más calientes a mayor temperatura hacia los cuerpos más fríos, hacia los cuerpos de menor temperatura. Entonces, ese flujo de energía, ese calor, es lo que se aprovecha y parte de ese calor se convierte a través del trabajo de la máquina térmica, se convierte en energía de movimiento, en energía de desplazamiento, ya sea movimiento rotacional o movimiento traslacional, ¿no? Y esa energía mecánica, ese trabajo se puede transformar en muchos diferentes tipos de energía, ¿no? A través de este trabajo podemos transformarlo en energía eléctrica, en energía cinética rotacional, energía cinética lineal o incluso en energía térmica también a través de la energía eléctrica, ¿no? A través de la fricción. Bien, pero toda esta energía, todo este calor que va del sistema caliente hacia el frío, no se lo puede utilizar todo para realizar trabajo, ¿no? Hay una cantidad
inevitablemente de este flujo de energía en forma de calor que va a ir al foco frío, al sistema de menor temperatura. Es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque de cualquier dispositivo o, o materiales que esté formado esta máquina térmica, esos materiales siempre tienen algo de conductividad térmica, entonces al entrar en contacto con este foco caliente, la misma máquina se va a incrementar su temperatura, eh, esas transferencias de calor en forma de conducción, de convección y radiación siempre va a existir, especialmente radiación, incluso cuando no hay nada, cuando hay un vacío, por radiación siempre se va a generar transferencia de calor, ¿no? Entonces es imposible utilizar todo este flujo de energía en forma de calor para realizar trabajo, ¿no? Algo siempre se va a ir hacia el foco de energía, de temperatura más fría. Bien, entonces por el principio de conservación de la energía, ¿no? Uno de las máquinas térmicas más populares son el motor de un auto, ¿no? Las explosiones que se realizan en el interior de un cilindro, ¿no? Eh, un motor que está definido por los 4 tiempos, ¿no? Admisión, compresión, explosión y, y, expansión del gas, ¿no? Esos 4 tiempos lo vamos a analizar en más detalle. Por ejemplo, acá lo que en esta pequeña animación se ve, se abre esta valvulita que tenemos acá, es la válvula de admisión, ya por donde entra la mezcla rica, la mezcla de combustible de gasolina con oxígeno, ¿no? Atomizado, por supuesto, no entra líquidamente el oxígeno acá, sino que se lo atomiza como los sprays, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Los sprays que al sacarlos, pues salen varias gotitas de agua o de alcohol, ¿no? Para desinfectarnos, por ejemplo, eso se utiliza. Entonces, lo que se hace es atomizarlo de esa forma, generar varias gotitas de combustible en este caso, ¿no? Para que pueda mezclarse todo con el aire. Esa mezcla con el oxígeno es principalmente lo que combustiona. Si se mete líquido, no generaría esa explosión. Entonces, se abre la válvula de admisión e ingresa el combustible. Eh, ingresa el combustible, en ese momento el pistoncito baja hacia abajo, ¿no? Baja hacia abajo y es análogo que cuando te meten la agujita para sacarte sangre, para analizar tu sangre, te meten la aguja y esa jeringa también tiene un pistoncito. Entonces jalan el pistoncito, generan un poco de vacío en el interior de la jeringa y te succionan la sangre. Igual, este pistón trabaja de la misma forma. Desciende justamente para absorber combustible, ¿no? Del tanque de gasolina del automóvil. Entonces, luego de absorber, lo que hace es comprimirlo. Entonces, asciende el pistoncito, comprime esa mezcla y una vez en compresión, acá tenemos la bujía que está conectada con la parte eléctrica del automóvil, con el alternador, genera una pequeña chispita incendiando esa mezcla de combustible con oxígeno, ¿no? Por el incremento de temperatura, se combustiona el incremento de temperatura, el gas tiende a expandirse y eso es lo que empuja al pistón hacia abajo. Empuja el pistón hacia abajo por la inercia que tiene el pistón, luego vuelve a subir y en ese instante esta válvula, que es la válvula de escape, se abre para para que puedan salir esos gases quemados, ya también, ¿no? Algo que lo vamos a analizar un poquito más en detalle, pero eso es algo interesante de la forma en que funciona un motorcito, ¿no? Entonces, bien, yéndonos acá a nuestro análisis que estamos haciendo del calor entre estos focos frío y caliente y el trabajo que termina realizando esta máquina térmica, que es su objetivo, ¿no? Esa energía térmica en forma de calor, energía a altas temperaturas, lo transforma en energía de movimiento, en energía mecánica, ¿no? Acá ese desplazamiento del pistoncito hacia abajo por inercia y como está conectado a este dispositivo que es el cigüeñal, tiende a generar un movimiento rotacional, ¿no? Por esa inercia termina subiendo el pistoncito para comprimir otra vez el combustible que ingresa en el cilindro, ¿no? Por la inercia. Estas salientes que tenemos acá se los incorpora en el cigüeñal para estabilizar un poco el peso o la fuerza que ejerce el pistón en este extremo del cigüeñal y para aumentar su inercia rotacional, ¿no? Mientras más inercia tenga el sistema, es más difícil detener su movimiento rotacional. También se incorporan otros dispositivos como el volante de inercia que está conectado con el motor de arranque, ¿no? Es un motor eléctrico que genera esas primeras revoluciones
en el motor en sí. Bien, entonces acá, la energía, el Q sub H, que es el flujo de calor del sistema a temperatura más caliente, que sería acá la explosión en el interior del cilindro, en nuestro caso, eh, eh, ese flujo de energía se transforma una parte en calor y una parte, perdón, en trabajo y una parte en calor, Q sub C, que se va al depósito del sistema a temperatura más fría, ¿no? Que en este caso correspondería al mismo, T sub C, el sistema a temperatura más fría, correspondería a todo el motor en sí, ¿no? Porque este gas que se calienta acá en el interior del cilindro está conectado al motor. Entonces, por ese contacto, por ese simple contacto, se transfiere energía en forma de calor, ¿no? Mediante la conducción hacia el motor y también por radiación, ¿no? Eso genera un poco de radiación electromagnética en el rango de las infrarrojas general, pero es calor también que termina calentando el motor, ¿no? Entonces, el motor es el sistema a temperatura más fría y por supuesto en el interior del motor se hace circular agua para enfriar también el motor, ¿no? Para no dejarlo calentarlo mucho más, porque si se calienta más, muchos de estos dispositivos como el pistón, las válvulas se dilatarían, una expansión térmica tendrían y podrían trabarse, por ejemplo, el pistón en el interior del cilindro si su expansión es demasiado y ya no se movería. ¿No? Entonces, para esas expansiones excesivas, lo que se hace es enfriar el motor también, haciendo circular agua por el motor. Entonces, todo ese sistema del mismo motor, con esta agua que está circulando por el motor para llevar esa agüita caliente al radiador, por conducción, calentar el radiador y el radiador al mismo tiempo se enfría por convección con el ventilador y con el aire, ¿no? Entonces, todo ese sistema es el sistema de temperatura más baja, ¿no? Temperatura fría. Entonces, esa transferencia de calor es lo que se genera acá. Entonces, una parte del calor se va incrementando la temperatura del motor, incrementando la temperatura del agua en el motor que va hacia el radiador. Entonces, ahí se pierde el calor. Es inevitable eso, ¿no? Si se podría utilizar toda esta energía Q sub H en trabajo, entonces ya no habría Q sub C y en los motores no habría necesidad de agua para enfriar los motores, no habría necesidad de ventilador y los motores serían mucho más eficientes siendo más pequeñitos, ¿no? Pero eso es imposible por los distintos sistemas de transferencia de calor que existen, ¿no? Radiación, convección y conducción, principalmente radiación y conducción. Bien, entonces por el principio de conservación de la energía, Q sub H sería entonces igual al trabajo más Q sub C. Ahí está toda la energía. Todo ese Q sub H que se genera, una parte se transfiere, una parte de esa energía en trabajo y una parte en Q sub C. Q sub C, una cierta cantidad de calor que se va al depósito frío, ¿no? Lo que significa que el trabajo sería la diferencia entre estos dos flujos de energía, entre estos dos calores, ¿no? Para no entrar en contradicciones en los signos, vamos a trabajarlo en forma de valor absoluto, Q sub H y Q sub C, ¿ya? Para definir el trabajo. Bien, entonces podemos, mediante el trabajo que se realiza, ¿no? Expandiéndose el gas, comprimiéndose, etcétera, ¿no? Ese trabajo es ese desplazamiento lineal por estas conexiones se transforma en energía rotacional, en trabajo del movimiento rotacional. Eso se transmite al sistema de engranajes para la transmisión, la caja automática o la caja mecánica. Esa rotación, esa energía rotacional se transmite a las ruedas y las ruedas, teniendo esa energía rotacional, ¿no? Se transforma en energía de desplazamiento lineal en el automóvil, final de cuentas, ¿no? Toda esa energía es mucho más simple transformarla, ¿no? Por sistema de engranajes. Pero lo importante es obtener esa energía, ese trabajo, energía de movimiento. Bien, ¿qué tan eficientes son entonces estos motores? La eficiencia se lo va a determinar con la cantidad de energía que se termina utilizando, trabajo, respecto a la energía que se produce debido a esa diferencia de temperaturas entre esos dos sistemas, ¿no? Es decir, trabajo sobre Q sub H, ¿no? Si el trabajo sería, la cantidad de energía que se utiliza, sería igual a Q sub H, estas cantidades serían iguales y esto sería 1. La eficiencia de una máquina térmica sería 1, ¿no? Es decir, la eficiencia del 100%. ¿No? Esta eficiencia va a variar entre 0 y 1.
donde 1 va a corresponder al 100%. Es decir, toda la energía que se genera de esa diferencia de temperaturas entre los dos sistemas se la utiliza en forma de trabajo mecánico. Pero eso no ocurre, ¿no? Eso no ocurre. Bien, donde el trabajo es esta diferencia entre esos dos flujos de calores, Q sub H y Q sub C, se los reemplaza acá, Q sub H se comparte en esta resta de acá, es decir, Q sub H sobre Q sub H menos Q sub C sobre Q sub H, entonces el resultado es 1 menos Q sub C sobre Q sub H, ¿no? El flujo de calor hacia el foco frío dividido entre el flujo de calor proveniente del foco caliente. Bien, es la eficiencia de un motor, que en la mayoría de los casos, por ejemplo, un motor a gasolina, no recuerdo muy bien, pero esta eficiencia va del orden del 30%, en lo mejor de los casos tal vez 40%, ¿no? Es decir, de esta energía que se genera, de este flujo de calor que se genera entre la temperatura más alta hacia la temperatura más baja, solo el 40% de esa energía se lo utiliza para que el automóvil se pueda mover. El resto se desperdicia en forma de calor, calentando el motor, etcétera, ¿no? Entonces, no son muy eficientes. Sin embargo, en estos sistemas con diferencias de temperaturas entre el foco caliente y el foco frío, hay harta cantidad de energía, ¿no? Siendo tan poco eficientes, con solo el 40% en promedio, igual seguimos utilizando este tipo de combustibles, a pesar de que sacamos solo el 40% de esa energía que se genera, ¿no? Porque en estos sistemas, en la temperatura, hay una alta cantidad de energía en forma de energía interna en estos sistemas, en estos gases. Por eso es que, por ejemplo, cuando generamos un bloquecito, tenemos una velocidad, por lo tanto, energía cinética, o medio mv cuadrado. Cuando termina de detenerse debido a la fricción, el bloquecito, entonces se incrementa la temperatura de la superficie. Pero si tocamos con nuestras manos la superficie, casi no vamos a notar ese incremento de temperatura. Es muy pequeño, ¿no? Pero hay energía ahí. Toda esa energía apenas se ha utilizado para incrementar su temperatura en algo que ni siquiera podemos notar, pero está ahí, ¿no? Pero si tenemos diferencias de temperatura más grandes, como en este caso, entonces ahí hay mucha mayor cantidad de energía. Si se dan cuenta, incrementando esta cantidad de energía que casi es cero, ahí está toda la energía de movimiento de este bloquecito. Ahí está toda esa energía, incrementado en esta superficie, que tiene un incremento de temperatura muy pequeñito, casi cero. Pero ahí está toda esa energía. Entonces, si la diferencia de temperatura es mayor, significa que hay una mayor cantidad de energía almacenada en ese dispositivo. Entonces, es por eso que son populares estas máquinas térmicas, ¿no? A pesar de que son muy poco eficientes, hay una gran cantidad de energía ahí, ¿no? Esta energía, para generar estos dos focos térmicos, se lo puede trabajar de muchas formas, ¿no? Combustionando hidrocarburos, por materiales radioactivos, quemando carbón, etcétera, ¿no? Bien, estudiaremos estos ciclos de estas máquinas térmicas más populares, que son el ciclo del motor a gasolina, que se lo conoce como ciclo Otto. Entonces, lo vamos a estudiar en un diagrama presión-volumen en el interior del cilindro, ¿no? Entonces, cuando tenemos el sistemita, la válvula de admisión, esta válvula que es de admisión, se abre para dejar ingresar el combustible en el interior del cilindro, ¿no? Se abre, entonces acá genera como un vacío más o menos para que el combustible empiece a ingresar y llenarse acá en el interior del cilindro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entonces se tiene esta cantidad de combustible acá en el interior del cilindro, entonces el cigüeñal va a girar en sentido horario, en este caso. Entonces, al subir el pistón, partimos de ahí y se genera una compresión. Entonces, el pistón por inercia va a empezar a subir. No, por supuesto, la válvula de admisión se va a cerrar y ya de entrada está cerrada la válvula de escape. Acá es el escape, por donde salen los gases quemados hacia el aire. Y acá es la admisión, por donde ingresa el combustible. Entonces, esta válvulita traba esa entradita, lo cierra, no, luego de que admite combustible, ¿no? Lo cierra y no deja ingresar ningún combustible más. Entonces, empezamos en este volumen, ¿ve?
B2 lo vamos a llamar, volumen 2, y esta cantidad de gasolina en el interior del cilindro ya está concentrada ahí, no sale ni por la válvula de emisión ni por el escape. No están cesadas esas válvulas, estos conductos están bloqueadas por las válvulas, no va a salir ese combustible y entonces el pistoncito empieza su carrera de compresión, empieza a comprimir esta mezcla de gases del combustible con el oxígeno, ¿no? Se empieza a comprimir. Al iniciar esa compresión, este gas en el interior, este combustible, incrementa también su temperatura, ¿no? Eso es algo que también se debe tener cuidado. Entonces, todo ese proceso es tan rápido que se lo puede asumir que es un proceso adiabático, es una compresión adiabática, es decir, en el momento en que se inicia esa compresión, el volumen se reduce, hay trabajo, por supuesto, el volumen de este gas se reduce, pero no hay transferencia de energía, aproximadamente eso se puede decir, no hay transferencia de energía hacia el motor, ¿no? Es el proceso adiabático, es decir, eh, incrementa su temperatura del trabajo que está realizando el gas en el interior, su energía interna incrementa, reduciendo el volumen, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado porque bueno, algo que toman en cuenta los ingenieros en estos diseños es que la relación del volumen inicial que tiene el pistón hasta el volumen final, hasta que logra comprimir esto, no debe ser mucha, porque si es mucha, antes de llegar al volumen más pequeño, al volumen final, puede generarse ya la combustión eh, de, este combustible, ¿no? Ya pueden empezar a quemarse antes porque se puede generar un incremento de temperatura a medida que lo vas reduciendo el volumen y antes de llegar al punto máximo, al volumen más pequeño, ya puede empezar a quemarse el combustible, a calentarse mucho más, por lo tanto expandirse y aplicar una fuerza en el pistón para detener ese movimiento que tiene para ir hacia arriba, ¿no? Bien, entonces ese proceso adiabático, esa energía no la transfiere hacia el motor. Bueno, eso en términos aproximados, ¿no? Porque claro, a medida que se calienta el gas, como está directamente en contacto con el motor mediante este cilindro, sí, ese incremento de temperatura la transfiere al motor, ¿no? Pero el proceso es tan rápido que se puede considerar que es adiabático, ¿no? Es tan rápido que no se genera esa transferencia de calor tan grande, ¿no? Entonces, llega hasta este volumen pequeño. El combustible está restringido hasta este punto de acá. Todo el combustible está en esa región pequeña. Lo que ingresaba antes en toda esta región, en todo ese cilindro de combustible, eso mismo ahora está en esta región pequeña. Todo se ha comprimido, ¿no? En esta que es la bujía, en la parte central, se genera el chispazo, ¿no? Por una diferencia de potencial, por un voltaje más o menos del orden de los 40.000 voltios. Esa chispita incendia todo el combustible acá, el gas se calienta y empieza a expandirse, ¿no? Genera una fuerza de expansión y empuja al pistón hacia abajo, ¿no? Entonces, esa expansión es de potencia, ¿no? Entonces, durante todo ese proceso se genera un incremento en la temperatura del combustible a volumen constante, aproximadamente, ¿no? Porque acá ligeramente también cambia el volumen, porque este movimiento rotacional es constante a medida que sube el pistón, llega al punto máximo y va a bajar. Pero recordemos de un movimiento oscilatorio, es lo que hace este pistón. Está oscilando hacia arriba y hacia abajo. Y en los puntos de máxima amplitud son puntos de inversión del movimiento, en el cual tiene la velocidad cero. Entonces, en esos puntos de inversión se mueve tan lento que se puede decir que el volumen no está cambiando acá, ¿ya? Su velocidad es mínima en esos puntos, cero, en el punto de inversión de movimiento. No, claro, este instante es muy pequeño, es muy pequeño el tiempo que dura su inversión de movimiento, pero es lo suficiente como para que se pueda asumir que en ese punto el volumen no cambia, no cambia. Entonces, esa inversión de movimiento es tan lenta que el volumen no cambia. Y por supuesto, la explosión es también bastante rápida, ¿no? Se genera el chispazo, el gas se calienta y empieza a expandirse, y justamente esa expansión del gas empuja al pistón hacia abajo, y ahí se empieza a expandir el gas. Si el pistoncito baja abajo, este gas empieza a expandirse, ¿no? Y aún siguen las dos válvulas cesadas. El gas no sale de esa región, entonces se expande debido al incremento de temperatura. Entonces, esa expansión también es adiabática, ¿no? Es tan rápida que la transferencia, se puede asumir una transferencia de calor hacia el motor despreciable.
¿no? Despreciable, que por supuesto hay. ¿No? Luego de que termina de expandirse el gas, se abre la válvula de escape, dejando salir esos gases quemados. Esos gases quemados salen por la válvula de escape. Se abre, genera un espacio para que pueda salir, ¿no? Y en esa velocidad que tiene el cigüeñal, el pistón asciende, y esa velocidad de ascensión es lo que empuja también a los gases para salir por el escape, ¿no? Entonces acá se hace el cambiazo, dejamos salir esos gases quemados, luego se abre la válvula de admisión dejando ingresar el combustible para realizar otra vez el proceso, ¿no? Entonces el sistema vuelve a estar en su estado inicial. Claro, la sustancia que genera este trabajo, la sustancia térmica, no es la misma, ¿no? Se ha quemado, se ha desechado, pero ingresa otra en su lugar que se comporta de la misma forma, volviendo el estado otra vez a su estado inicial y otra vez repitiendo el ciclo, ¿no? Compresión, eh, chispa, expansión, potencia, escape, o luego otra vez admisión, etcétera, ¿no? Entonces, este es el ciclo del motor a gasolina, ciclo Otto. El área que está encerrada por estas dos curvas es el trabajo que terminas realizando en un ciclo de movimiento, el motor. Es el trabajo, esa es la energía que termina dando esta máquina térmica, a la energía de movimiento de lo que esté generando este motor, ¿no? Que puede ser un automóvil, puede ser un tren, un avión o una central hidroeléctrica también, que bueno, son diferentes ahí las turbinas, ¿no? Que generan ese movimiento cinético. El motor a diésel es muy parecido, tiene un ciclo muy parecido, con la diferencia de que en vez de la bujía acá, está un inyector, no necesita ese chispazo para poder combustionar, ¿no? Hay un inyector, lo que hace es simplemente gas atmosférico, sí que en oxígeno, lo que hace es comprimirlo, como es gas simplemente va a estar muy caliente, pero no va, como es gas atmosférico, no va a generar explosión. Cuando se combina con un combustible es cuando se genera esa explosión. Entonces, está muy caliente en esta región, a muy alta temperatura, y justamente en ese instante lo que se hace es inyectar el combustible, el diésel, para que combinados con este gas atmosférico que está comprimido y a alta temperatura, instantáneamente ya se genere la explosión sin necesidad de ese chispazo, por eso no tienen bujía esos motores a diésel, y se genera la expansión de los gases, ¿no? Todo es lo mismo, solo que esa explosión se genera inyectando combustible a un aire caliente, a un aire que es gas atmosférico, sí que en oxígeno, inyectándolo muy caliente, inyectándolo combustible, ¿no? Que es el diésel. Y luego todo es lo mismo, ¿no? Esa diferencia está acá, todo lo demás es lo mismo para un motor a diésel, ¿no? Esa inyección se lo hace de manera isobárica, es decir, a presión constante. Es decir, como esto es un punto de inversión del movimiento, entonces, comparado con el resto del movimiento del pistón, en estos puntos el pistón se mueve relativamente lento, comparado con el resto, ¿no? Entonces, en el momento en que empieza a expandirse por la inercia que tiene el pistoncito, empieza a bajar, en ese mismo instante, si no se inyecta el combustible, entonces va reduciendo la presión del gas en el interior del cilindro. Se reduce, ¿no? Pero como se le inyecta el combustible en ese mismo punto, se le va inyectando, entonces a medida que se va expandiendo, entonces con ese líquido de más, ocupando esos vacíos que podía generar, entonces la presión se mantiene constante en ese punto, ¿no? Obviamente eso no ocurre hasta que el pistoncito desciende, sino hasta un cierto punto nomás, hasta que que el pistón llegue por ahí, por ejemplo, ahí ya tenemos gas y combustible, explosionan, ya no es necesario que inyecte más combustible el inyector y el pistón por esa explosión se va desplazando hacia abajo y transfiriendo esa energía de desplazamiento lineal al cigüeñal en energía rotacional, ¿no? Y de ahí al resto. Es lo mismo con esa única diferencia nomás. Bien, otro de los dispositivos que es muy parecido una máquina térmica son los refrigeradores, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Es en el interior del refrigerador mantener lo más fría posible
las temperaturas en el interior del refrigerador. Entonces, para lograr eso, lo que se hace es, en el refrigerador, incluir trabajo. Incluir trabajo para generar un flujo de calor del sistema de temperatura más fría, que es el interior del refrigerador, al sistema de temperatura más caliente, que es el exterior, el aire exterior, ¿no? Pero eso solo se lo realiza haciendo trabajo, ¿no? Se puede generar ese flujo de calor del frío hacia el caliente, solo con trabajo se puede hacer, porque de forma natural los cuerpos no funcionan así. Si no hay trabajo y de forma natural, lo que se da es que el calor fluye del foco de temperatura más caliente hacia el foco de temperatura más fría, ¿no? De los cuerpos más calientes hacia lo más frío. De esa forma, de forma natural, se transfiere el calor. Lo que nosotros, para poder enfriar más un refrigerador, lo que nosotros se quiere es generar un calor en sentido inverso. Y eso se lo consigue simplemente, solamente añadiendo trabajo. De otra forma no hay. No, no hay. De forma natural el proceso es al revés. Entonces, ¿por qué se requiere trabajo? Porque el refrigerador, por supuesto, funciona con una sustancia que es la sustancia de trabajo que va a generar esos cambios en energía térmica. Entonces, lo que se hace es llevar esa, que es una mezcla entre gas y líquido, ¿no? Dependiendo de las propiedades que tenga. Entonces, esa sustancia, acá de forma más sencilla, ¿no? Explicarles cómo funciona un refrigerador. Entonces, esta sustancia que tiene gas, por ejemplo, gas de forma más sencilla, se toma un cierto volumen, entonces se lo lleva a esta región que se quiere enfriar, ¿no? Se espera que entre en equilibrio térmico, que tenga la misma temperatura. Entonces, una vez que tenga la misma temperatura, esto mismo se lo lleva a la temperatura de poco caliente. Pero lo que se hace en ese proceso es también reducir su volumen. Entonces, ese gas se lo reduce el volumen y para poder reducir el volumen, para poder comprimirlo, se necesita trabajo, ¿no? Algo tiene que comprimirlo. Entonces, tiene algo muy parecido a un cilindro también el refrigerador. En el cilindro, con un pistoncito, lo que se hace es comprimir ese volumen. Entonces, ese gas comprimido, el simple hecho de haberlo comprimido, este gas incrementa su temperatura, ¿no? Cuando un gas se comprime, por la ecuación de estado de gas ideal podemos ver eso, cuando un gas se comprime, reducimos su volumen, su temperatura se incrementa, ¿no? Reducimos su volumen, su temperatura se incrementa, está más caliente el gas, entonces en ese mismo instante se lo lleva al foco de temperatura más caliente, entonces fluye energía. Por supuesto, este gas está mucho más caliente que T sub H, mucho más caliente al comprimirlo. Entonces, al estar más caliente, ahí se espera que se entren en equilibrio térmico con este foco caliente, entonces fluye calor de este gas comprimido hacia el foco de aire, al foco del sistema de temperatura más caliente. Se enfría, es decir, se enfría este gas, se enfría. Luego ese gas comprimido se lo vuelve a llevar al foco de temperatura más fría, pero acá se lo vuelve a expandir, se lo vuelve a expandir. Pero una vez que se expanda, no va a volver a su misma temperatura. ¿Por qué? Porque ha perdido energía acá para entrar en equilibrio térmico con este T sub H, ¿no? Este delta de T, este incremento, por supuesto, termina siendo mayor a T sub H, ¿no? Esa temperatura final que tiene el gas luego de comprimirse. Entonces, fluye algo de energía hacia T sub H, ¿no? Pierde algo de energía en forma de calor. No, eso se lo vuelve a llevar al foco de temperatura fría, se lo vuelve a expandir, vuelve a su volumen original, pero con este volumen original su temperatura ya no es la misma, lo vamos a llamar temperatura T sub 2. No, claro, si no hubiera perdido esa energía y lo hubiéramos vuelto a expandir, seguramente volvería a su misma temperatura que lo hemos sacado de acá. Pero como ha perdido energía, luego de perder energía, lo hemos llevado acá, lo hemos vuelto a expandir, la temperatura T sub 2 es menor que la temperatura T sub C. Por lo tanto, de T sub C fluye energía a T sub 2. Se espera que entre en equilibrio térmico. Es decir, va a incrementar su temperatura este gas. Se lo vuelve a comprimir, se va a calentar mucho más que T sub H, va a volver a fluir energía a T sub H, ¿no? Lo vamos a volver a expandir, no va a volver a la misma temperatura, va a volver a una temperatura más baja, que es T sub C, porque se enfría. Cuando se expanden, se van a enfriar estos gases, y de esa forma va generando cada vez temperatura más fría, ¿no? De esa forma se saca calor
foco de temperatura más fría y de esta forma se lo termina llevando calor al foco de temperatura más caliente. Entonces, se necesita trabajo para expandir y comprimir el gas, ¿no? Ese cambio de volumen es trabajo, y también se necesita trabajo para desplazar el gas hacia los focos de temperatura más caliente y al foco de temperatura más fría, ¿no? Entonces, ese desplazamiento, ese movimiento que debe tener el gas entre esos dos sistemas, se le aplica una fuerza para poder desplazar ese gas, entonces necesita trabajo para todo eso. Entonces, de esa forma se genera terminando un flujo de calor de la temperatura más fría a la temperatura más caliente, ¿no? Porque si hubiera alguna forma de generar este flujo de calor del cuerpo frío hacia el cuerpo caliente sin la necesidad de trabajo, entonces no sería necesario enchufar los refrigeradores a la corriente, ¿no? Es a través de la corriente con motores eléctricos se genera justamente ese trabajo. Bien, entonces la eficiencia de un refrigerador también está definido de forma análoga a un motor térmico, ¿no? Es básicamente lo mismo, solo que en sentido inverso que un motor, que una máquina térmica. Bien, donde el trabajo, la energía que le das para generar ese movimiento y compresión en los gases, más el calor que haces en ese absorbidor, termina siendo igual, por el principio de conservación de la energía, termina siendo igual a Q sub H, ¿no? El calor depositado al depósito del foco más caliente, que es el aire exterior simplemente. El aire exterior es T sub H, ¿no? Y T sub C es el interior del refrigerador. Bien, entonces, la eficiencia o rendimiento de una máquina, por lo general, este trabajo es muy grande en un refrigerador, ¿no? Se quiere hacer un trabajo muy grande para poder enfriar, y el calor, la cantidad de calor sustraída de la temperatura de foco frío es muy pequeña comparado con la cantidad de trabajo que se realiza. Un poco opuesto, un poco al revés también que una máquina térmica. La cantidad de trabajo que se realiza por ese flujo de calor de T sub H, T sub C, es mucho más pequeño que el calor que se termina desperdiciando, esa energía. Entonces, el rendimiento en una máquina, en un refrigerador, está dado de esta forma, ¿no? La cantidad de Q sub C, de cantidad de energía en forma de calor que logras retirar del interior del refrigerador, comparado con la cantidad de energía que logras gastar generando ese movimiento del gas, ¿no? Y expansión y compresión, ¿no? Lo que gastas con la energía eléctrica al enchufar el refrigerador, ¿no? Son formulitas que les encuentro en los ojos que lo vamos a ir utilizando para resolver problemas. Bien, entonces, en función de estos dos, y de forma experimental, se establecen estos dos principios, que al final vamos a ver que es uno solo, que es imposible que una máquina térmica pueda funcionar de forma cíclica sin otro efecto que realizar trabajo y terminar en el punto donde se ha comenzado, ¿no? Es decir, en pocas palabras, esto implica que la eficiencia de una máquina térmica nunca puede ser del 100% o 1. Imposible, no puede tener. ¿O no? Hay una pregunta, tal vez, jóvenes, o se ha activado de forma accidental el micrófono, tal vez. Se activó, ¿no? De forma accidental. ¿Qué dicen sus jóvenes? Este principio de Kelvin establece que no, una máquina puede tener una eficiencia igual a 1, es decir, el 100%. No todo ese calor se puede utilizar en trabajo, imposible, porque se desperdicia una parte de ese calor transfiriéndolo al entorno, ese calor de temperatura, ¿no? Un segundito, voy a silenciarlo ya. Accidentalmente ha debido activar su micrófono. No, bien, el principio de Clausius establece que de forma natural la transferencia de calor es de los cuerpos fríos hacia los más calientes. No, perdón, al revés, de los cuerpos calientes hacia los fríos. Para generar una transferencia de calor en sentido inverso, necesitamos interferir en el sistema para realizar trabajo. Solo
invirtiendo trabajo, se puede generar esa transferencia inversa de los cuerpos fríos hacia los calientes, porque de forma natural, del caliente hacia el frío va la energía, ¿no? Por eso los cuerpos fríos terminan calentándose si están junto a un cuerpo caliente y el cuerpo caliente termina enfriándose, entrando en un equilibrio térmico. Entonces, ese es el flujo de energía de forma natural. Para invertirlo hay que invertir trabajo en el sistema, hay que realizar trabajo, hay que manipular el sistema para que se pueda generar esa transferencia de calor del frío hacia el caliente. Sin trabajo, imposible. No se puede, no se ha visto nunca, ni creo que se vea. Bien, entonces, como un motor establecen que nunca puede ser 100% eficiente, porque debido a las transferencias de calor, esa cantidad de energía en forma de calor siempre se va a ir a uno o a otro lado calentando algún dispositivo que esté en contacto con ese foco de temperatura caliente. Entonces, ¿qué tan eficiente puede ser un motor? Piensa, no puede ser al 100%, entonces, ¿qué es lo más eficiente que puede realizarse? Bien, entonces, ese motor más eficiente es un motor, por supuesto, ideal, no existe este tipo de motor, es una idealización, que es el motor o máquina térmica de Carnot, que trabaja según este ciclo. Este es el ciclo de Carnot. Trabaja entre dos temperaturas, temperatura caliente y la temperatura fría. T sub H la llamamos temperatura caliente comúnmente se lo utiliza de esta forma, del foco caliente, por su, por su subíndice H por el inglés, ya por el inglés. Por eso nomás, no se confundan que T sub C es el de caliente. Es por el sufijo inglés que se utiliza de esa forma. Ya T sub C, el foco de temperatura caliente, T sub H, el foco de temperatura más alta, temperatura caliente. Bien, entonces una máquina de Carnot funciona entre dos focos de temperatura, pero no muy distintos son esas temperaturas, no están muy separadas, de tal manera que el proceso sea reversible. Ya, entonces de esa forma puede trabajar una máquina de Carnot. No, entonces veremos lo más eficiente que puede ser este tipo de máquinas. Entonces trabaja entre esos dos focos. Estas líneas, estas hipérbolas son isotermas, es decir, líneas en las cuales la temperatura es la misma. Entonces, durante toda esta línea, la temperatura es T sub C, y esta línea azul discontinua, más arriba, la temperatura es T sub H. En toda esa línea, la temperatura es T sub H. Entonces, el ciclo de Carnot va entre los puntos A y B, que es una primera trayectoria, a temperatura constante durante el proceso de expansión, porque viene desde este volumen B sub A hasta este volumen B sub B, se expande, es mayor obviamente el volumen en B, se expande, pero se expande de forma isotérmica. En todo momento la temperatura es T sub H, T sub H. Bien, el gas contenido en el interior de esta máquina, entonces se expande isotérmicamente. Si se expande, lo natural es que reduzca su temperatura, pero como no reduce su temperatura, lo que hace acá para poder expandirse, para poder realizar trabajo, porque se está expandiendo, absorbe energía del foco caliente, ¿no? Absorbe energía en forma de calor del foco caliente para poder utilizar esa energía en trabajo y así expandirse y no gastar su energía interna. Su energía interna va a ser la misma porque sigue estando a la misma temperatura, T sub H. Entonces se expande de forma isotérmica. Desde el punto B hasta el punto C, ¿no? Acá es el volumen, con otro colorcito mejor. Acá es el volumen B, ya se expandió hasta B, luego se expande hasta C, y esa expansión es adiabática, es decir, que deja de sustraer energía del foco caliente y se expande gastando su energía interna, y como gasta su energía interna, reduce su temperatura hasta una temperatura T sub C, ¿no? Esta curva brinca de esta isoterma, T sub H, hacia esta otra isoterma que es T sub C, ¿no? Reduce su temperatura, entonces gasta su energía interna para poder realizar este trabajo, ¿no? Expandiéndose el gas, ¿no? Entonces es una expansión adiabática, ¿no? Y ese calor
no lo transfiere a los dispositivos por los cuales esté formada esta máquina térmica, ¿no? No hay esa transferencia de calor en este proceso, que puede ser muy rápido para evitar esa transferencia de calor, ¿no? Es adiabático, no hay transferencia de calor, es decir, Q igual a 0 acá. Bien, una vez que llegue al volumen C, se vuelve a comprimir y la compresión es adiabática, es oscilatorio, ¿no? Se expande, comprime, se expande, comprime. Esta región de acá, desde A hasta C, todo eso es expansión, desde volumen A hasta volumen C. Se expande el volumen y empuja al pistón que estuviera ahí. No he podido añadir acá una animación para que quede más claro, ¿no? Entonces, traten de imaginarse un poco por ese lado. Entonces, se expande desde A hasta C, y esa expansión tiene dos trayectos, una expansión isotérmica y otra expansión adiabática. En esta primera expansión, no gasta su energía interna el gas, para expandirse gasta energía del foco caliente, y en esta segunda expansión, que continúa expandiéndose, ya gasta su energía interna porque la expansión es adiabática y por eso reduce su temperatura, ¿no? Está realizando ese trabajo. Bien, luego comprime, se expandió, ahora empieza la carrera de compresión y va desde el volumen C hasta el volumen D, se comprime. Entonces, esa compresión es isotérmica, es decir, toda esa compresión es a temperatura constante T sub C, se va comprimiendo. Entonces, no gasta su energía interna acá, entonces va comprimiéndose. Entonces, si se comprime de forma natural, el gas debería incrementar su temperatura, ¿no? Si se comprime. Pero no incrementa su temperatura porque esa compresión del gas, ese incremento en su energía interna, eso directamente lo transfiere hacia el foco frío, ¿no? Hay entonces un depósito que sería Q sub C hacia el foco frío, ¿no? Tendría que incrementar su temperatura, pero no lo va a hacer porque esa energía, al comprimirse, la va a transferir hacia el foco frío, ¿no? Entonces va a cambiar el volumen a temperatura constante. Luego sigue comprimiéndose y va desde el volumen D hasta el volumen A nuevamente para estar otra vez en su instante inicial, ¿no? Hacia el volumen A. Se sigue comprimiendo, pero esta compresión es adiabática, ya no hay transferencia, perdón, sí, es adiabática, ya no gasta ya su energía interna para realizar esta compresión. No, incrementa su energía interna, perdón, porque como se comprime, de forma natural incrementa su temperatura del gas. Al comprimirse, incrementa por lo tanto su energía interna y esa energía la mantiene en el interior del gas, no la deposita al fuego caliente, entonces mantiene esa energía. Y vuelve al punto de partida para otra vez expandirse y realizar lo mismo. Entonces, el trabajo realizado por esta máquina de Carnot es el área encerrada entre esas dos curvas, entre esas dos trayectos. Lo que vamos a hacer para calcular la eficiencia en una máquina de Carnot, vamos a utilizar esta formulita, ¿no? 1 menos Q sub C, ¿no? La transferencia de energía hacia el foco frío, dividido entre Q sub H, la transferencia de energía del foco caliente hacia el gas, ¿no? Hacia la sustancia de trabajo. Bien, entonces, calculemos esas cantidades, QH y Q sub C, ¿no? En este proceso isotérmico, en ambos procesos isotérmicos es donde se da esa transferencia de energía en forma de calor, ¿no? De A sub B, ¿no? Para expandirse y no reducir su temperatura, saca energía del foco caliente. Y acá cuando se comprime, para no incrementar su temperatura, da un poco de energía en forma de calor hacia el foco frío. Entonces, para determinar ese Q sub H, hacemos el análisis en ambos procesos isotérmicos, de A a B y de C a D. En A y B, primeramente, como el proceso es isotérmico, no hay cambio de temperatura, eso implica directamente que el cambio en la energía interna es cero, ¿no? De la primera ley de la termodinámica, entonces, Q menos trabajo, el calor menos el trabajo, si el cambio en la energía interna es cero, entonces el trabajo pasa a sumar al otro lado de la igualdad, por lo tanto el calor igual al trabajo, ¿no? Entonces eso se deduce acá. Calculamos entonces el trabajo desde A hasta B, ¿no? En esa expansión para determinar Q sub H, la cantidad de calor sustraído del foco caliente. Utilizamos la integral, el trabajo es la integral de P diferencial de B, P por la ecuación de estado de un gas ideal, ¿no? El volumen que está multiplicando pasa a dividir en RT. Por supuesto, como todo esto es un proceso isotérmico, en todo ese proceso desde A a B, la temperatura es H, ¿no? Por eso T sub H acá, NR sobre B.
N y R salen de la integral porque la cantidad de sustancia es la misma, R es una constante de un gas ideal, ¿no? La cantidad de sustancias es el gas que realiza el trabajo en expandirse y comprimirse, ¿no? Entonces, sale de la integral diferencial de b sobre b, eso es logaritmo natural, evaluado entre b sub a y b sub b, ¿no? Logaritmo natural de b, de BA hasta BB, el límite superior menos límite inferior. Y esta diferencia de logaritmos, por sus propiedades, se transforma en un solo logaritmo o con el cociente de sus argumentos. Por eso de esta forma directamente. Entonces, este sería el trabajo, perdón, el trabajo AB en este trayecto sería el calor, la transferencia de energía del foco caliente hacia la sustancia de trabajo, ¿no? Hacia el gas en el interior de un cilindro. Ese sería Q sub H. Bien, ahora determinaremos Q sub C para reemplazar y así determinar la eficiencia de una máquina de Carnot. Entonces, el otro proceso isotérmico es de C a B, ¿no? De C a B. ¿No? Ahí es una isotérmica y vamos a calcular Q sub C y todo es lo mismo, ¿no? Como es un proceso isotérmico, el cambio de la energía interna es cero, porque la temperatura es constante, el calor es igual al trabajo, vamos a calcular el trabajo con la misma ecuación, estado de gas ideal, también va a ser un logaritmo, entonces todo es prácticamente lo mismo, ¿no? Con la diferencia de que el trabajo termina siendo negativo, porque el gas se comprime, ¿no? Porque va desde un volumen B sub C y se reduce hasta un volumen B sub D, se comprime. Entonces, bajo estas condiciones, el trabajo termina siendo negativo. Lo mismo, entonces, en RT, durante todo ese proceso, la temperatura es constante y esa temperatura es T sub C. ¿No? De esta ecuación se despeja la presión, volumen pasa a dividir. NR y T salen de la integral, logaritmo natural del volumen, diferencial de B sobre B, evaluado entre B sub C y B sub D. Vamos a tener una cesta de logaritmos por propiedades de logaritmos, un solo logaritmo con el cociente de sus argumentos, donde B sub D es menor que B sub C. Entonces, este cociente es menor a 1, es 0 punto algo, porque B sub C es más grande. Y logaritmo natural de algún número menor a 1 termina siendo negativo. Entonces, lo que vamos a hacer para incluir ese negativo en la fórmula, entonces vamos a subir el denominador al numerador, por eso va a cambiar de signo su potencia. El numerador va a estar menos 1, lo mismo vamos a hacer con B sub D, lo vamos a bajar al denominador, va a tener menos 1. Factorizamos la potencia, que va a ser menos 1, y por propiedades de logaritmos, ese menos 1 termina bajando a multiplicar al logaritmo. Entonces, ese menos está acá, y por eso termino B sub C en el numerador y B sub D en el denominador, no con el negativo. No, ahora B sub C, como es mayor a B sub D, esto es mayor a 1, y este logaritmo no termina siendo positivo, porque el negativo ya está acá. Como es una compresión, ese trabajo realizado es negativo. Entonces, eso es Q sub C, es negativo, ¿no? Ya tenemos ambos calores, Q sub H y Q sub C, reemplazamos en la eficiencia, pero antes de eso, muchas cantidades se van a simplificar. Vamos a hallar una relación entre los volúmenes, ¿no? Vamos a hallar unas relaciones entre los volúmenes para que se pueda simplificar mucho más la eficiencia, para calcular la eficiencia. Y para encontrar esa relación entre los volúmenes, vamos a analizar los otros procesos, donde el proceso es adiabático, es decir, de D hasta A y desde B hasta C, ¿no? Esos procesos en los cuales son adiabáticos, es decir, no hay transferencia de calor, de A y luego de B a C. Entonces, para esos procesos podemos utilizar una formulita que lo hemos visto en la anterior clase, que es temperatura por volumen a la gamma menos 1, una constante, ¿no? Donde gamma es la razón de capacidades caloríficas o la constante adiabática, ¿no? Que va a corresponder esta constante para el gas en el interior del cilindro, ¿no? La que está expandiendo y comprimiéndose. Entonces, esto lo aplicamos en el punto D y en el punto A, que es que en ese proceso, en 3 puntos, el proceso es adiabático. Entonces, T por B a la gamma menos 1 al punto D y T por B a la gamma menos 1 en el punto A. En el punto D hay cambio de temperatura, en el punto D la temperatura es T sub C y en el punto A la temperatura es T sub H, ¿no? Y los volúmenes son B sub D y B sub A, ¿no? Por eso acá T sub C, T sub H, volumen D, volumen A. Y lo mismo aplicamos para el otro proceso adiabático, que es de B a C. De B a C. En ese proceso cambia la temperatura, la transferencia de calor es cero, pero lo que cambia es la temperatura porque gasta
su energía interna para expandirse, ¿no? Reduciendo su temperatura. Entonces, debe hacer, en el punto B la temperatura es T sub H y en el punto C la temperatura es T sub C, la temperatura del foco frío. Entonces, es lo mismo, ¿no? T sub H, volumen B, T sub C, volumen C. Entonces, son muy parecidas estas dos ecuaciones. Si las dividimos, por ejemplo, esta dividida entre esta, vamos a terminar simplificando T sub H y en el otro lado de la igualdad vamos a terminar simplificando T sub C. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? T sub H dividido entre este T sub H de acá, que es con el volumen en el punto A. Entonces, tenemos esta ecuación. T sub H, volumen en el punto B a la gamma menos 1, T sub H, volumen en el punto A elevado a la gamma menos 1, y lo mismo en el lado derecho, se simplifican las temperaturas. Las potencias se pueden factorizar, ¿no? De esta forma. Esta potencia puede pasar al otro lado como su raíz de este inverso, y terminaría simplificándose con esta potencia gamma menos 1. Es decir, en pocas palabras, esta simplificación se va a generar, y el cociente del volumen en el punto B dividido entre el volumen en el punto A es igual al volumen en C dividido entre el volumen en D. Muy bien, entonces esa relación de volúmenes nos va a ayudar a simplificar mucho más la eficiencia. Entonces partimos de esta ecuación, es la eficiencia de una máquina térmica. Q sub C ya la tenemos calculado, que era negativo, no dejamos el valor absoluto, y Q sub H era positivo, ¿no? Entonces el valor absoluto consideramos negativo el numerador, en el denominador no hay nada que hacer porque termina siendo positivo. Entonces N, la cantidad de sustancias, y R, la constante, terminan simplificándose. Esa cantidad de sustancia en esta máquina térmica es siempre la misma, ¿ya? Siempre la misma, no cambia. Y acá, B sub C sobre B sub D, eso termina siendo igual a B sub B sobre BA, que es lo mismo que tenemos en el denominador, B sub B sobre BA. Entonces, estos logaritmos también terminan simplificándose y solo quedan las temperaturas en la eficiencia de una máquina de Carnot. Entonces, una máquina de Carnot tiene esta eficiencia, no, dependiendo de cuáles son la temperatura del foco caliente y la temperatura del foco frío. Por supuesto, una máquina térmica va a poder funcionar, va a poder trabajar si es que hay diferencias de temperaturas entre estos dos sistemas. Si no hay diferencia de temperatura, tiene la misma temperatura, ya está en equilibrio térmico, no hay entonces transferencia de calor, y entonces si no hay ese flujo de calor no se puede utilizar para realizar trabajo, ¿no? Bien, y un poco consecuencia de esta segunda ley de la termodinámica que estamos viendo, es la tercera ley que nos establece que no se puede llegar, un sistema no puede llegar por procesos cíclicos al cero absoluto, a 0 kelvins, ¿no? Porque si eso se pudiera hacer, podríamos tener una máquina de Carnot con eficiencia del 100%, porque imagínense que este foco de la temperatura fría, ¿no? El sistema donde está la temperatura más baja, fuera 0 kelvins. Por supuesto, todas las temperaturas acá se miden en kelvins. No, si esto fuera 0 kelvins, entonces 0 dividido entre TH es 0, entonces 1 menos 0, 1. La eficiencia termina siendo igual al 100%. Si ese foco de temperatura fría sería justamente 0 kelvins. Entonces una máquina, eso entra en contradicción con el postulado de una máquina térmica de Kelvin y Planck, de que no puede transformar todo ese flujo de calor totalmente en trabajo. No puede ser 100% su eficiencia. Entonces, por acá viene esa tercera ley de la termodinámica, ¿no? Es un poco consecuencia de la segunda ley, para verlo un poco de forma un poco al paso, ¿no? No, si hay una temperatura cero, si un sistema puede llegar a esta temperatura, entonces con ese sistema se puede construir una máquina térmica que termine siendo una eficiencia del 100%, ¿no? Y solo depende de eso, solo depende de llegar al cero absoluto, y no depende de cuánto sea esta temperatura T sub H, puede ser 1 Kelvin, e igual va a tener una eficiencia del 100%, ¿no? Bien. Es una formulita también que vamos a utilizar para resolver problemas de ciclos de Carnot. Bien, y por último definiremos la entropía, ya que vamos a estudiarlo para entender un poco más a través de una expansión de un gas, de una expansión muy pequeña, un incremento en su volumen, tanto que es un diferencial, y esta expansión va a ser a temperatura constante, de forma isotérmica, de tal forma que el calor entregado al sistema, toda esa energía, todo ese flujo, toda esa transferencia de calor,
se lo utilice para realizar trabajo, para que se pueda expandir, ¿no? Pero como ese cambio en el volumen va a ser muy pequeño, entonces la transferencia de energía es muy pequeña porque el cambio en el trabajo realizado también es muy pequeño, ¿no? Como el trabajo es P por el cambio en el volumen, si el cambio del volumen es tanto que es un diferencial, también lo va a hacer el trabajo. Entonces, tenemos un gas ahí con unas cuantas moléculas para que se entienda. Cuando lo expandimos, claro, acá estoy exagerando un poco, el cambio de volumen es diferencial también. Entonces tenemos el gas, ¿no? La misma cantidad de moléculas en el gas. Entonces eso está relacionado con la probabilidad de encontrar una molécula en cierta región del espacio ocupada por este gas, ¿no? Cuando el gas ocupaba un volumen muy pequeño, un volumen inicial, la probabilidad de encontrar una molécula era bastante alta en esta región. No podía moverse a muchas regiones, no estaban disponibles muchas regiones porque estaban ocupadas por otras moléculas, ¿no? Entonces la probabilidad de encontrar esta molécula en el gas es muy alta porque no hay muchas regiones en donde puede estar, entonces no necesitamos buscar muchos. Se puede encontrar fácilmente. Sin embargo, cuando el gas se expande, la probabilidad de encontrar esta molécula en este gas es mucho menor, porque hay muchas regiones donde puede encontrarse esa molécula, porque, bueno, acá no le he animado, pero estas moléculas, por supuesto, se están moviendo, tienen velocidad, están colisionando entre ellas, entonces, por lo tanto, tienen diferentes posiciones. Y en un cierto instante de tiempo t, después de liberar el sistema, puede estar en cualquiera de estos lugares. Entonces, mientras más opciones tenga de posicionarse en diferentes lugares, tiene más aleatoriedad la molécula, por lo tanto tiende más al desorden. Y lo mismo aplica más para las otras moléculas, ¿no? Las otras moléculas también pueden moverse y tienen muchas más regiones donde pueden posicionarse en diferentes instantes de tiempo, por lo tanto, ser mucho más aleatoria su posición definida. Entonces, eso está relacionado con el cambio en el volumen. Entonces, calculando el trabajo es presión por el diferencial del volumen, porque estamos hablando de un trabajo, integrando y usando la constante de un gas ideal, ¿no? PV/NRT, entonces acá se lo ha reemplazado NRT sobre B, ¿no? Que sería despejado de la ecuación de estado de un gas ideal. El volumen simplemente pasó a dividir, se lo reemplazó acá, y NRT que terminaba en el numerador pasó a dividir al otro lado de la igualdad, y B que estaba en el denominador se quedó en el lado derecho de la igualdad nomás. Entonces, este cambio unitario en el volumen, no, claro, esto mide el cambio unitario, el volumen, el cambio del volumen respecto al volumen inicial que tenía el sistema, ¿no? Entonces, mientras más sea este cambio unitario, la posición de las moléculas es más aleatoria, ¿no? Puede estar en cualquier lugar, ¿no? Y eso va a depender principalmente de la cantidad de calor suministrado al sistema, ¿no? Una cantidad de calor se lo va a suministrar, en este caso un diferencial, ¿no? Una cantidad muy pequeña de calor para que esa energía lo utilices realizando trabajo, expandiéndose. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de calor transferida al sistema, más se va a expandir y por lo tanto muchas más opciones para tener diferentes posiciones de las moléculas y mucho más aleatorio el sistema, ¿no? Y lo mismo si se incrementa la temperatura. Perdón, lo mismo si la temperatura en el gas es mayor. Por supuesto, en ambos casos tienen la misma temperatura porque hemos definido una expansión isotérmica a temperatura constante. Entonces, por lo que hemos visto, la temperatura se relaciona con la energía interna de las moléculas y esa energía interna hemos visto que está relacionado con la velocidad de movimiento de las moléculas. Entonces, mientras mayor sea esta temperatura, la velocidad de las moléculas también va a ser mayor. En esta primera instancia, en este primer gas, si tiene una determinada velocidad, si se incrementa, no va a cambiar mucho las posiciones en las cuales puede encontrarse esa molécula, pero si tiene una región más grande de espacio y tiene mayor velocidad, la probabilidad de encontrar esta molécula en cualquier región es mucho menor, mucho menor. Por ejemplo, si estuviera con una energía interna tan baja, imaginemos que su velocidad sea cero, entonces esta molécula siempre se va a encontrar ahí. Si su velocidad es cero, no se va a mover, por lo tanto, la probabilidad de encontrar una molécula en esas regiones es del 100%, ¿no? Está ahí siempre, en un caso hipotético. Entonces, mientras mayor temperatura tenga, mayor velocidad de movimiento va a tener, por lo tanto, su posición es más aleatoria, ¿no? Y
y esa aleatoriedad de las ubicaciones y del comportamiento del sistema, ¿no? Y eso solo hablando de sus posiciones, depende de esas dos cantidades, tanto de la cantidad de calor en el sistema, que sirve para incrementar su volumen y que tenga más opciones de posición las moléculas, y la temperatura, que está relacionada con la velocidad de movimiento de las moléculas y por lo tanto su capacidad de cambiar de posición más rápidamente. Entonces, esa cantidad se lo define como S, ¿no? El cambio en la entropía. Esa es la entropía, que define la aleatoriedad o el grado del desorden que tienen unas moléculas, ¿no? En este sistema. La entropía, al igual que la energía interna, es una cantidad que solo se puede medir cómo va cambiando. No se puede definir cuánto es la energía interna exactamente que tiene un sistema, por lo tanto tampoco se puede definir cuánto es la entropía exacta que tiene un sistema. Solo se puede medir cuánto ha cambiado, ¿no? Entonces, para cambios macros, entonces el cambio en la entropía va a ser la cantidad de flujo de calor en el sistema sobre la temperatura que tenga el sistema. Para cambios macros y uniformes, cuando la cantidad de calor sea uniforme, sea constante, ¿ya? Pero si la transferencia de calor varía en función de la temperatura, que es cuando dos cuerpos entran en contacto y se genera una transferencia de calor, entonces estos dos cuerpos, y a medida que pase el tiempo van entrando en equilibrio térmico, cada vez sus temperaturas se van a parecer más, por lo tanto cada vez más la transferencia de calor va a ser menor, ¿no? Hasta el punto en que estén en la misma temperatura no va a haber ya transferencia de calor. Entonces, por ejemplo, en esos procesos el calor es variable, depende de la temperatura. Entonces, en esos casos, por supuesto, hay que usar esa misma fórmula en su forma integral, ¿no? Pero cuando la transferencia de calor sea uniforme, es suficiente con esto. Y lo que se puede saber es solo el cambio en la entropía, ¿no? El cambio en la entropía. Bien, cuando tengamos, bueno, en este caso lo hemos analizado de esa forma, ¿no? Cuando tengamos de forma microscópica identificadas las moléculas y su comportamiento aleatorio que tengan en un gas, ¿no? La entropía se va a definir de esta forma, ¿no? Donde omega, esta letra Y que tenemos acá, son la cantidad de estados posibles que puede tener las moléculas, ¿no? Número de posibles estados de una molécula, ¿no? Y si hablamos de una molécula, estamos hablando de forma microscópica, ¿no? Entonces, la entropía está dado por esta relación, donde K sub B es la constante de Boltzmann, que se relaciona con la constante de gas ideal mediante esta formulita, ¿no? La constante de un gas ideal entre el número de Avogadro es la constante de Boltzmann, y esa constante es todo este número de acá, 1.4 aproximadamente por 10 a la menos 23, joules sobre molécula Kelvin. No, la constante de Boltzmann también suele utilizarse en la ecuación de estado de un gas ideal, en vez de R, ¿no? Se utiliza K, pero también en vez del número de moles se tendría que trabajar con la masa o el número de moléculas que tengamos en un gas, ya no con moles, ¿no? Bien, pero más comúnmente trabajamos con R, ¿no? Bien, pero en este caso sí es necesario la constante de Boltzmann. Bien, eso es el estado, la entropía asociada a un estado pues, relacionado con los posibles estados microscópicos que tengan las moléculas, ¿no? Y por estado hay que referirse a su posición y a su velocidad, principalmente, si es un gas ideal, porque tiene diferentes posiciones, porque tiene velocidad, ¿no? Bien, y mucho peor todavía si hablamos de gases diatómicos, aparte de su posición, velocidad, su velocidad de rotación también, de vibración, etc. Bien, donde como hemos dicho, este S no es característico bueno, sí es característico, ¿no? Lo que no se puede es determinar la entropía de un sistema, su entropía absoluta. Lo que se puede determinar solo es el cambio, no la diferencia entre dos estados, cuánto ha cambiado la entropía. Entonces, reemplazando acá K sub B, S1, de esta forma, K sub B el logaritmo natural de omega 2, S1, K sub B logaritmo natural de omega 1, K sub B se factoriza, vamos a tener diferencia de logaritmos, ese logaritmo en un solo logaritmo con el cociente de sus argumentos, ¿no? De omega 2 sobre omega 1, donde omega es el número de posibles estados microscópicos, que está relacionado tanto con su posición de una molécula y su velocidad para un gas
ideal. Y entonces, esta es una formulita que vamos a utilizar también para resolver problemas, para calcular cambios de entropía. Y su tareita para la siguiente clase justamente va a ser demostrar esta formulita. ¿Ya? Demostrar. Entonces, investiguen. Un poquito está relacionada con muchos argumentos estadísticos, especialmente omega 2 y omega 1, que no requiere tanto desarrollo, pero para el jueves esta tareita les voy a dejar, ¿ya? Demostrar esta ecuación. Bien, entonces, esas son todas las formulitas que vamos a ir utilizando para resolver problemas, jóvenes. Desde la siguiente clase resolvemos ejercicios de termodinámica. Bien, me había estado olvidando dejar las presentaciones. Ya lo voy a hacer enseguida, jóvenes. Lo voy a dejar.